hermanos, que el Señor los bendiga. Estoy en Georgia hoy y por tanto no puedo predicar en persona allá en Pan de Vida, pero estoy mandando este video y espero que el Señor los bendiga a través de la enseñanza de su palabra. Vamos a orar juntos antes de empezar el estudio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra dependencia de ti. No podemos hacer nada sin ti. Yo quiero, Señor, compartir tu palabra con mis hermanos hoy, pero necesito tu unción para hacerlo efectivamente, para que sea de bendición y edificación. Así es que te pido que me bendigas a mí para compartir lo que has puesto en mi corazón, lo que has puesto en tu palabra, y que nos des oídos para oír lo que el Espíritu esté diciendo a la iglesia hoy. Bendice, Señor, este tiempo te pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a San Lucas hoy, capítulo 19, y empezando con el verso 28, y vamos a ver lo que se llama la entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor Jesús en su última semana de vida aquí en la tierra. Porque hoy es el Domingo de Ramos, o el domingo en que celebramos esa entrada que el Señor hizo. Y yo he estado ahí en Jerusalén y he visto el Monte de Olivos, y es interesante porque uno que baja por el camino del Monte de Olivos hacia Jerusalén, de allí arriba se ve toda la ciudad, y además todos los de la ciudad pueden mirar hacia arriba y ver un desfile o si hay mucho ruido, una actividad, la gente de la ciudad también puede ver. Ahora, vamos a empezar con versículo 18. Jesús había hablado a algunas personas antes, y luego después de decir esto, dice verso 28, iba adelante subiendo a Jerusalén. Hay una colina, se sube y luego se baja al otro lado. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé, Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a los discípulos diciendo, vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando entren en ella hallarán atado un borriquillo. Yo pensé que era boricua o algo así, pero dice borriquillo. Creo que otra versión dice pollino, ¿no? Pero es un animalito, es un burro. O otras versiones dicen burrito, pero para mí un burrito es algo que se come. Sin hablar más de esto, hallarán atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán así, porque el Señor lo necesita. Aquí vemos que la naturaleza de Dios en nuestro Señor. Él es la imagen exacta de nuestro Dios. Él era Dios en carne humana. Entonces aquí vemos su omnisciencia, el hecho de que Él sabía todos los detalles de todo en su alrededor y de cada persona también, porque supo que iba a haber este burrito ahí, ese animal, y mandó a sus discípulos. Él dio muchas palabras proféticas que se cumplieron siempre. Habló de cosas cercas como esta, del asno y todo eso, y cuando dijo a Pedro, ve al lago y echa tu línea en el mar, y el primer pez que pescas, abre su boca y ahí encontrarás una moneda. Esa fue una profecía que se cumplió dentro de minutos. Así con esta también. Pero también dio profecías del futuro más lejano, como en Mateo 24, cuando habló de la destrucción de la ciudad de Jerusalén bajo los romanos y acontecimientos del futuro. Pero aquí vemos el conocimiento que el Señor tiene y la manifestación de Dios en carne humana. Por eso la gente quedó tan impresionada del Señor Jesús y tantos lo seguían. Sí, entonces dice, los que habían
sido enviados fueron y hallaron como había dicho. Cuando desataban el borriquillo, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan el borriquillo? Exactamente lo que él había predicho, ¿no? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba a él cerca de la bajada del Monte de los Olivos, como les dije, se puede ver toda la ciudad desde ahí arriba, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ok, ahora vemos la respuesta de parte de la población de Jerusalén, una cantidad de gente, una multitud, y estos fueron los que se gozaron a causa de los milagros y el ministerio del Señor Jesucristo. Vemos aquí que había mucha gente aún en el primer siglo, en aquellos tiempos, que habían visto los milagros que el Señor hacía y que habían percibido que Él era, pues, por lo menos un profeta, por lo menos una persona en contacto con Dios, una persona que Dios había enviado, que Dios había dado poder. Recuerden Nicodemo en San Juan 3 dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces a menos que Dios esté con él. Gente honesta, de corazón sincero, que con los ojos abiertos, que no tenía otra agenda, al ver los milagros que el Señor hacía, pues llegaron a la conclusión lógica, ¿verdad? Que Él era de Dios, que era por lo menos un profeta. Muchos dijeron que Él era profeta. Y esto es lo que dice Mateo en esta historia de la entrada triunfal. Dice que la ciudad, los de la ciudad no entendieron quién era y preguntaron, ¿quién es este? Y ellos les dijeron, esto es Jesús de Nazaret, el profeta. Lo llamaron el profeta, porque por lo menos era profeta, una persona en contacto con Dios. Nosotros sabemos que era mucho más que un profeta, ¿verdad? Era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero una persona con el corazón abierto vería, ¿verdad? Y verá. Y si uno estudia las escrituras, va a ver que Jesús es una persona sobrenatural. Era el Hijo de Dios. Entonces ellos se gozaron al ver al Señor Jesús y alabaron a Dios por las maravillas que habían visto. ¿Qué más hay que hacer sino alabar a Dios? Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ahora, mi Biblia aquí tiene una cita y dice que esto viene del Salmo 118. Y es muy interesante, el Salmo 118 es una profecía mesiánica y habla del Rey que viene. Y quiero que vayamos allá ahora mismo para ver. Vamos ahí para ver Salmo 118 y versos 25 y 26. Bueno, vamos a empezar con el verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte del Señor es esto y es una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos por favor. Oh Shana, dice el hebreo. Oh Shana, en español decimos Hosana, ¿verdad?
Hosanna quiere decir sálvanos, sálvanos, tú que estás en los cielos. Y aquí dice, oh Señor, sálvanos por favor. Oh Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces la gente aquel día cuando Jesús bajó por el monte de Olivos, clamaron alabaron a Dios y dijeron algo que fue escrito siglos y siglos antes en los Salmos. Entonces cumplieron, sin saberlo, una profecía al decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué interesante, ¿no? Fue el cumplimiento y Mateo lo menciona. Y yo creo que Juan también lo menciona, esta profecía, que Jesús cumplió la profecía. Y además, en este salmo hay otras cosas, otras profecías. Por ejemplo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. Ahí es una profecía de su rechazo por los líderes, el rechazo de los líderes, pero a la vez la alabanza de la multitud y que la gente clamaba, sálvanos. Ahora, volviendo a Lucas 19, Lucas 19 y 28 y 29 por ahí otra vez. Entonces, cuando Jesús entró, la gente cumplió una profecía y tiraron su ropa y dice en otra parte, en otro evangelio, que tenían palmas, por eso se llama el Día de Ramos. Y es interesante, hermanos, porque durante el periodo entre los testamentos, cosa que he estado enseñando los martes, entre los testamentos, hubo varios acontecimientos y entre ellos un tiempo en que los reyes asmoneos o los macabeos se llaman, echaron fuera los griegos, los reyes griegos que habían desacrado el templo y por eso los judíos hoy celebran Hanukkah, la celebración en el tiempo de Navidad, ¿verdad? Y durante ese tiempo, cuando los macabeos derrotaron a los griegos, durante un periodo corto, varias veces hubo desfiles o procesiones en que la gente tenían palmas, ramas de árboles, ¿verdad? Pero hay muchas palmas por ahí, de dátiles, palmas dátiles que se comen. Y estas fueron las ramas que cortaron y movieron así para celebrar la entrada del Señor Jesucristo. Y lo interesante es que la rama de una palma es un símbolo, pues, de victoria. Y era algo que se usaba para celebrar la entrada de los macabeos, que eran como una especie de Mesías, porque vencieron a los enemigos, ¿verdad? Y trajeron paz por un corto tiempo nada más. Pero esa es la significancia, hermanos, el significado de las palmas y del triunfo. Y cuando la gente decía, Hosanna, o sálvanos ahora, era una aclamación al Rey, al ungido de Dios, al Salvador que había llegado para traerles victoria. Y esta es la idea aquí. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. El Rey, hermanos. Ahora, en el Evangelio según San Mateo y Marcos también, se nota, yo creo que en Juan también se nota otra profecía allí. La profecía de Zacarías 9:9, donde dice, voy a verlo, ¿ok? Vamos a Zacarías 9. Zacarías y capítulo 9. Y ahí dice,
Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde, y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Alégrate mucho, oh hija de Sión, como si fuera una hija, ¿verdad? Israel como la hija. Así amaba a Dios a su pueblo, como si fuera su hija, como si fuera su esposa. Y dice, he aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo. ¿Ok? Entonces, 2 o 3 de los evangelios mencionan esta profecía también, que el hijo el rey de Israel iba a llegar montado sobre una asna. Qué interesante, ¿verdad? Y así fue, que llegó montado en, como dice esta versión, el borriquillo, ¿sí? Y entonces, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Esto fue el significado de la entrada montado sobre el pollino o el borriquillo, ¿verdad? Esto fue el significado. Jesús hizo esto a propósito. Mateo nos dice para cumplir con la profecía de Zacarías. Entonces la idea era que cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, se presentó a su propia gente, los judíos, como su rey. Si hubieran percibido, podrían haberle dado la bienvenida al rey. Algunos lo hicieron, algunos sí. Esta multitud que estaba gozándose, ellos entendieron que él era el rey. Claro, no entendieron todo, los detalles. En su mente, ellos tenían la idea de un rey como los macabeos, de un líder humano que iba a vencer a los enemigos a través de guerra, ¿verdad? Iba a dirigir una guerra y lanzar una guerra en contra de los opresores, en contra de ellos pensaban que en contra de los romanos. Y que así Jesús iba a ser un Mesías, un ungido, como los jueces fueron ungidos por Dios. O como David fue ungido por Dios y les dio la victoria y les dio prosperidad y todo. Ellos tenían un concepto equivocado, pero por lo menos quisieron darle la bienvenida como el rey. Y clamaron, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Y dijeron, Hosanna, sálvanos. Ahora, Señor, sálvanos. ¿Sí? Lo cual fue muy positivo y correcto de parte de ellos. Pero miren, volviendo a Lucas 19, verso 39. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Ves? La diferencia de respuesta. Algunos alababan al Señor y dijeron, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Pero otros que eran pues líderes religiosos, que supuestamente hubieran sabido mejor, ellos dijeron, repréndelos, Señor, repréndelos, no los permitas decir tales cosas, que tú eres el rey, que tú eres el hijo de David, etcétera, etcétera. Bendito tú que vienes en el nombre del Señor, repréndelos. ¿Ves la diferencia de actitud? Y Jesús les dijo que si estos callan, las piedras gritarán. Las piedras gritarán. O sea, el universo fue creado por el Señor Jesús para su gloria, para su honra, para alabarlo. Esto fue la razón por la creación. La creación existe para dar gloria, para reflejar, digamos, la gloria del Señor y darle gloria. Y todo fue hecho a causa de Él y por Él. Vamos a Apocalipsis 4, 19. Quiero que veamos. Apocalipsis 4 dice verso 11.
Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Las cosas, todas las cosas fueron creadas para el Señor y por su gloria. Los cielos, dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo fue hecho para glorificar al Señor. Y parte de la ciudad de Jerusalén cumplió con su propósito de vivir, porque alababan al Señor aquel día. Pero otra parte, a causa de su terquedad y su dureza de corazón, y por su falta de entendimiento, porque tenían otra agenda, a causa de eso dijeron, diles que se callen, diles que no hablen, repréndelos. Y él dijo, si estos callan, las piedras gritarán. ¿Sí? Y entonces ahí vemos, hermanos, la diferencia entre la gente, la reacción y la respuesta de la gente. Algunos, aunque no tenían conocimiento perfecto, no entendieron que Cristo tenía que morir primero y luego reinar, que iba a venir 2 veces, no solo una. Y ellos querían adorarlo porque querían que Él reinara en aquel entonces, ya, ¿verdad? Porque querían prosperar ya y tener paz ya. Y no entendieron que para tener paz, primero tenemos que tener paz con Dios. Cristo tuvo que morir por nuestros pecados primero y hacer expiación por nuestros pecados para que pudiéramos tener paz con Dios. Y luego, después, Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo. Y después, algún día va a volver la segunda vez, y esta vez en gloria, y para reinar abiertamente. Pero en su primera venida tenía que sufrir, tenía que morir, y se fue a Jerusalén. Y él entendió lo que iba a pasar allí. Se fue con los ojos abiertos. Él no fue con ideas de que lo iban a aceptar como rey. Se presentó como rey, pero sabiendo todo el tiempo que la piedra que los edificadores desecharon iba a ser la principal, la piedra más importante de todo el edificio, pero tenían que desecharlo primero. ¿Sí? Entonces algunos aceptaron, otros rechazaron. Y así siempre ha sido y será hasta el fin. Hay los que aceptan al Señor como rey y los que se burlan, los que lo rechazan, los que quieren otras cosas y por lo tanto no quieren someterse al rey. Pero esto fue el día en que el Señor se presentó como el rey a Israel de acuerdo con la profecía de Zacarías. Ahora, versículo 41. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ay, hermanos, qué triste. Entonces, miren esto. He estado predicando sobre la necesidad de conocer a Dios y que la vida eterna es conocer a Dios, y que en la semana pasada prediqué que Cristo lo ha dado a conocer. Cristo ha dado a conocer a Dios, porque Cristo fue la representación o la imagen exacta de Dios en carne humana. En Cristo Dios llegó a la humanidad y la gloria de Dios estaba velada en él, pero de todos modos él puso un ejemplo y nos enseñó cómo es nuestro Dios. Y este pasaje aquí lo enseña también la misma cosa, porque cuando Él llegó allí vemos la naturaleza de Dios,
porque Dios lloró sobre la ciudad. Lloró a causa de la dureza de sus corazones. Que él supo que la mayoría, sí, claro, esta multitud ahí en el Monte de Olivos alababan a Dios y lo llamaron el rey de Israel. Pero la mayoría, hermanos, nunca. Y nunca lo aceptaron. Y hasta el día de hoy, los judíos en su mayoría no aceptan a Jesús como su Mesías. Y por eso el Señor lloró. Y vemos ahí que el Señor quiere que seamos salvos. Él no quiere que ninguno perezca. Él no toma, no le agrada que la gente lo rechace, que la gente sufra, que la gente siga en su dureza y siga en su pecado y sufra a causa de todos sus pecados. A Él no le gusta eso, no le agrada en ninguna manera. Pero nos ha dado libre albedrío, y así se ve claramente, nos ha dado libre albedrío, aunque le cueste a Él y a nosotros, aunque sufrimos mucho a causa de nuestro libre albedrío, el Señor nos ha dado la oportunidad de decidir. Nosotros podemos escoger el bien o el mal, la vida o la muerte, y aquí se ve. Jesús era el Rey, el Mesías, el Salvador, y llegó a su pueblo. Dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Si uno decide no recibir al Señor, pues va a sufrir, va a ser echado, va a perder todo por la eternidad. Pero Dios permite que la gente escoja, que tomen sus propias decisiones. Y aquí vemos. Y el Señor profetizó en otros lugares, como Mateo 24, la destrucción de Jerusalén. Lo profetizó en el libro de Daniel también. Y en otros lugares. Profetizó que ellos, porque rechazaron a su rey, iban a ser destruidos y esparcidos a los cuatro vientos de la tierra. Y así fue. Mira lo que dice, te rodearán, te pondrán sitio. Y así fue. El historiador Josefo escribió de esto, que sufrieron horriblemente. Hubo plagas y hambre y murieron muchos. Y por fin, cuando los romanos destruyeron los muros y entraron a la ciudad, crucificaron a miles de judíos y luego llevaron como esclavos a muchos a diferentes partes del mundo. Entonces, Cristo entendió esto y lloró. Y ahí se ve la naturaleza de Dios mismo. Él lloró. Cuando Jesús lloró, Dios lloró. Y Dios llora cuando la gente se endurece y escoge lo malo en vez de el bien. Escogen la muerte en vez de la vida. Pero nos deja. Y la decisión es nuestra. ¿Qué vamos a hacer con nuestro rey? ¿Aceptarlo, someternos a él como rey? ¿O decir que no, quién es este? No sabemos. Diles que se callen. Reprende a tus discípulos. ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Y luego, siguiendo adelante, dice versículo 45, cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Interesante. Dice que enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, pero no hallaba manera de hacerle algo, porque el pueblo lo escuchaba con mucha atención. Entonces, ahí vemos tanto de la naturaleza de Dios, que nos ama, pero nos da libre albedrío. Él sabe que si escogemos el malo, vamos a sufrir, pero nos deja. Vemos ahí también que se enoja y que es severo con el pecado, especialmente dentro del templo, dentro de su pueblo. Se enoja y está en contra de todo que es pecaminoso. Él está en contra de nuestros pecados. Y Romanos 11:22 dice, mirad
la bondad y severidad de Dios. Es bondadoso, enseñaba y dice Mateo que sanaba a la gente en el templo. Pero también es severo porque echó fuera a los que vendían ahí con un látigo. Con violencia los echó fuera. Porque se enoja, se pone furioso con pecado, especialmente dentro del ministerio, dentro del pueblo de Dios, porque cuando nosotros como cristianos pecamos, esto obstaculiza que otros lleguen al Señor. Pero ahí vemos la bondad y severidad de Dios. Vemos que Él llora sobre la pérdida de su pueblo y llora sobre el sufrimiento que su maldad causa y quiere que todos sean salvos. ¿Sí? Es una revelación. Toda la Escritura es una revelación del Señor. Nos enseña, especialmente los evangelios. El Nuevo Testamento nos enseña, nos revela cómo es Dios, porque Dios llegó a nosotros en Jesús. Y en este día, Día de Ramos, en que celebramos la entrada triunfal a Jerusalén, en este pasaje y en esta historia, vemos más, hermanos, de la naturaleza de Dios, porque conocer a Dios, esta es la vida eterna. Entonces, para terminar, quiero hacerle una pregunta, nada más. ¿Cuál ha sido su respuesta al rey de Israel? Usted tiene ojos abiertos, un corazón abierto. Usted ve que es el Hijo de Dios y que solo quiere el bien en su vida, que quiere que usted escoja lo bueno, que escoja la salvación, que recibe la salvación, que recibe a Cristo como Rey. ¿O es usted una de estas personas que lo pospone o que dice, no, esto es tonto, no creo en esto, no quiero esto, porque tiene otra agenda, quiere vivir de otra manera, no quiere someterse al Rey? Todavía hay tiempo para recibir a Cristo como Rey, pero un día la puerta va a cerrar. Por ahora todavía hay tiempo. Este es el día, dijo Salmo 118. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos. Sí, es el día de la salvación. Es el día en que usted puede recibir a Cristo como su Rey. No lo pospongas, por favor. Acéptelo como Rey y Señor. La decisión es nuestra, ¿verdad? Podemos o escoger la vida y recibir a Cristo como nuestro Rey, o podemos decir que no, posponerlo, rechazarlo una vez más. ¿Qué haría usted? Por favor, no lo posponga. Por favor, abre su corazón, invite al Señor Jesús a su vida como su Rey. Sométese al Señor como su Rey. Y hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga.